Dice el Salmo 93, versículo 5, dice: tus testimonios son fidedignos, la santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Tus testimonios son fidedignos, la santidad conviene a tu casa eternamente, Señor. Bendecimos tu nombre, precioso Cristo. Precioso Jesucristo, invocamos tu nombre a favor de nuestras vidas. Invocamos tu nombre a favor de nuestras familias. Precioso Jesucristo, ven a nosotros, Señor. Invocamos tu precioso nombre. Invocamos tu nombre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos más que el aire que respiramos. Te necesitamos, Dios Jesucristo. Te necesitamos en cada momento de nuestras vidas. Ven, Jesús, danos vida, Señor. Toca nuestro espíritu, Señor. Toca nuestro espíritu, precioso Jesucristo. Y permítenos tocar tu espíritu, Señor. Precioso Jesús. Tú eres aquella puerta por la cual nosotros podemos entrar confiadamente, Señor. Tú eres la puerta de las ovejas, Señor. Señor, ayúdanos a entrar por medio de ti, Jesús. Hoy nos encomendamos en tu gracia, Señor. Proclamamos tu preciosa sangre a favor de nosotros, Dios. Precioso Jesús, para poder entrar con confianza hasta el trono de tu gracia, para poder entrar hasta el lugar santísimo por medio de tu sangre, Jesús. Te exaltamos, Dios. Te glorificamos, Dios. Esto es para lo cual fuimos hechos, para la alabanza de tu gloria, precioso Cristo. Sé exaltado, Señor, y que tus enemigos sean esparcidos. Te exaltamos, Dios, precioso Jesucristo. Precioso Cristo, tú eres Dios, tú eres poderoso, Jesús. Tu nombre es grande en los cielos y en la tierra, Cristo. Los principados y las potestades tiemblan, Señor, cuando declaramos tu multiforme sabiduría. Sé exaltado, Dios. Engrandece tu nombre, precioso Cristo. Te alabamos, te adoramos, precioso Cristo. En tu nombre oramos, precioso Jesús. Amén. Nos preparará para aquel día, nos preparará para aquel día, Él nos preparará para aquel día, Él nos preparará para aquel día, las bodas del Cordero. Nos preparará para aquel día, en las bodas del Cordero. Él nos preparará para aquel día, en las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino para recibir. Y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino para recibir. Para recibir al Rey, para recibir al Rey. Para recibir al para recibir al Rey, para recibir al Rey. Nos preparará para aquel día, las bodas del Cordero. Nos preparará para aquel día, las bodas del Cordero. Nos preparará para aquel día, las bodas del Cordero.
parará para aquel día, las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino para recibir, y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino para recibir, y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino para recibir al Rey, 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 para recibir al Rey. Está sentado en el trono, el Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono, el Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono, el Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono, sea la gloria, el que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra. Al que está sentado en el Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono, el Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono, el Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono, el Cordero sea la gloria. Una vez más. Al que está sentado en el trono, el Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono, el Cordero sea la gloria. Al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra, gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él. Para Él, gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder. Son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Es Santo Señor, Santo Señor, Santo Señor. Es Santo Señor, Santo Señor, Santo Señor. Santo Señor, Santo Señor, Santo Señor, Santo Señor, Santo Señor, Santo Señor. Gloria, honra y poder son para Él, gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder al que está sentado en el trono y al Cordero sea
la gloria al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria al que está sentado en el trono, el Cordero sea la gloria al que está sentado en el trono, el Cordero sea la gloria al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra, gloria, honra y poder son para él, son para él. Gloria, honra y poder, gloria, honra y poder son para él, son para él. Gloria, honra y poder, gloria, honra y poder son para él, son para él. Gloria, honra y poder, gloria, honra y poder son para él, son para él. Gloria, honra y poder. Tú eres santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor. Eres 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 santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor. Al que está sentado en el trono, el Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono, el Cordero sea la gloria. Al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra. Amén, Jesús. Solo tú eres digno, precioso Jesús. Exaltamos, Dios. Es digno de alabanza, Señor. Nos deleitamos en ti, Señor. Disfrutamos de ti, Señor. Disfrutamos de ti. Disfruta de nosotros, Jesús, cuando cantamos, cuando abrimos nuestros labios, Señor, para cantar tus maravillas, para cantar quién eres, Señor. Disfruta de nosotros, precioso Cristo. Impártete nuestras vidas, impúlsanos aún a cantarte, precioso Jesús. Que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de los filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén, tú eres el amén de fiel, es el testigo fiel y verdadero. El que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel y verdadero. ¿Qué tiene?
en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Es el testigo fiel, es el testigo fiel y verdadero. Eres el santo, eres el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y no cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Ninguno puede abrir. El que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Es el testigo fiel, es el testigo fiel y verdadero. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Eres el santo, Jesús. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Él es santo, 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 Él es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Ninguno puede abrir. Aleluya, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Recibe adoración.
porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración. Tu nombre, Dios. Tu nombre, oh Dios, exaltaré. Majestad elevaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad elevaré, y al te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno es Él. Porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Gracias, Padre, porque nos has hecho venir, Señor. Queremos verte pronto, Padre. Queremos verte pronto, Cristo. Queremos ser de aquellos que son valientes y fuertes, Señor. Venimos a ti, Señor, a recibir de tu palabra. Visítanos hoy, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Visítanos hoy. Trae lluvia fresca a nuestro corazón, Señor, para que sea alimentado. Humedece nuestra tierra, Señor. Queremos escucharte hablar en el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Pues buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidos. Pues vamos a orar y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, declaramos que, Señor, tú eres poder de Dios y sabiduría de Dios. Señor, que tú has vencido, Señor, y que, Señor, tú has establecido, Señor, a tu iglesia como un reino de sacerdotes, como un ejército aquí en la tierra, Señor. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Cristo, tú eres el poderoso en batalla, el fuerte y valiente. Tú eres quien ha vencido. Gracias porque nosotros, tu iglesia, podemos caminar en tu victoria, en tus logros, Señor, en todo lo que tú obtuviste, Señor, para que caminemos en ello. Señor, oramos en esta tarde que bendigas el tiempo de comunión con tu palabra, que podamos hoy, Señor, recibir de ti y que nuestro corazón, Señor, sea abierto para la enseñanza, Señor, de tu palabra. Te damos gracias porque mientras te cantamos, mientras oramos, mientras tu palabra es expuesta, Señor, sabemos que, Señor, hay pavor, Señor, en el ámbito celestial. Señor, sabemos que los principados y potestades, Señor, están, Señor, con temor por lo que se hablará de ti, Jesucristo, por lo que tú hablarás a tu iglesia. Y aún aquí en la tierra, Señor, también las tierras, Señor, tienen pavor, Señor, por lo que tú revelas a tu iglesia. Así que danos la gracia para hablar y para escuchar el mensaje que tienes para nosotros en esta reunión, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos hablando del rey Josafat. Este rey, hemos visto cosas muy interesantes, hemos visto cómo su reino era un reino fuerte y hemos hablado la razón por la que este reino era un reino fuerte, porque tenía muchos pues guerreros esforzados, valientes, gente que podía ofrecerse voluntariamente a Dios, y esto hacía del reino de Josafat un reino poderoso, un reino intimidante, ¿sí? Porque hemos visto que aún la fuerza es de Dios. Jehová es fuerte y vemos que en este reino se estaba manifestando esa fuerza. Pero no solamente por estos guerreros dispuestos para pelear las batallas de Dios es que el reino de Josafat era un reino fuerte. Hemos visto que también el rey Josafat envió a los príncipes, a los levitas y a los sacerdotes por todos los pueblos de Judá para que enseñasen la palabra de Dios a los pueblos y de esta manera pudieran ser instruidos, pudieran ser enseñados en la palabra de Dios. Y algo que quiero mencionar, amados hermanos, es que cuando la Biblia nos está hablando de que Josafat envió a este grupo de personas, a los principales, a los príncipes, a los sacerdotes y levitas, enseñar la palabra de Dios, hemos visto que esa palabra enseñar pues significa instruir y pues enseñar, ¿no? Aprender, adiestrar, pero vimos que también esa palabra significa aguijonear, ¿sí? O sea, el aguijón es como una espina, sabemos lo que es un aguijón, aquellos, por ejemplo, insectos que pueden de pronto clavarnos su aguijón como sí. Ajá, exactamente, ¿no? Ahí ya lo dijeron ustedes. Una abeja, ¿verdad? Ok. Pueden utilizar esto y provocan un dolor muy fuerte aquellos que experimentan esto. Pero fíjense que estando en los tiempos de oración, ayer fue un tiempo muy, muy tremendo y me daba cuenta, amados hermanos, que mientras se predica la palabra, hemos dicho que hay pavor en el ámbito celestial. Los principados y las potestades están temblando, están aterrorizados cuando se expone la palabra de Dios, cuando oramos a Dios, cuando cantamos a Dios, cuando levantamos nuestra voz para invocar su nombre, ¿sí? Hay una conmoción por parte de Dios a través del mensaje que se está predicando, de lo que estamos cantando o de lo que estamos orando en el ámbito espiritual. Y mientras nosotros somos instruidos, el pueblo de Dios somos instruidos con la predicación de la palabra, los principados y potestades
son aguijoneados, hermanos. Ellos están siendo afectados profundamente porque ellos son los que están siendo aguijoneados. Acuérdense que esta palabra enseñar también hablaba de vara, ¿de acuerdo? Entonces, Dios utiliza la vara y utiliza el aguijón a través de la predicación de la palabra de Dios contra los principados y las potestades, contra los demonios y contra los espíritus engañadores que operan en este mundo engañando a la gente. Entonces, es interesante, amados hermanos, que mientras la palabra de Dios se ora, se lee, se predica, se canta, se ora, sucede esto: nosotros somos edificados, nosotros estamos siendo instruidos, adiestrados, enseñados en la palabra de Dios, y mientras esto se está dando, ¿sí?, los principados y potestades, los espíritus engañadores y los demonios están siendo aguijoneados por la palabra que se predica, por la oración que se eleva a Dios, por los cánticos que elevamos a nuestro Dios. Qué tremendo es esto. Entonces podemos darnos cuenta de la importancia de participar en una reunión como estas, donde venimos no solamente a ocupar un lugar ahí en una silla, sino venimos a cantar a Dios, a levantar nuestras manos, a aplaudir, a levantar nuestra voz a Dios, a invocar su nombre, a declarar sus riquezas, porque cada vez que nosotros decimos: Jesucristo, tú eres el amén de Dios, y lo cantamos, tú eres la raíz de David, tú eres el que abre y ninguno cierra, yo creo que ya nos estamos dando cuenta, eso nos bendice a nosotros, nos edifica grandemente a nosotros, pero esto está aguijoneando a los principados y potestades, a los demonios y a los espíritus engañadores. Entonces, qué tremendo, amados hermanos, que nosotros como iglesia podamos levantar nuestra voz, y en esta reunión que estamos predicando la palabra, mientras se predica también la palabra, entonces sabemos que estamos siendo edificados, estamos siendo enriquecidos, pero al mismo tiempo esta espada de doble filo está también aguijoneando a los enemigos de Dios. Qué tremendo, ¿no creen? Bueno, entonces hemos hablado de esta situación en relación al reino de Josafat. Ahora vamos a pasar al capítulo 18, y en este capítulo pues vamos a ir viendo algunas partes, no vamos a ver todo el capítulo hoy. Vamos a leer ahorita del versículo 1, segunda de Crónicas 18, y vamos a leer del 1 al versículo 3. Y en base a esto vamos a hablar el día de hoy. Dice aquí, segunda de Crónicas 18, del 1 al 3. Dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Dice: y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De cómo Josafat, el rey de Judá, de la descendencia de David, contrajo parentesco con Acab, el rey de Israel, el reino del norte. Vamos a hablar de esto y las implicaciones que trajo este parentesco entre estos dos reyes. Así que, bueno, iniciemos con esto. Entonces, en el versículo 1, pues es muy revelador el versículo 1, porque aquí leemos de este parentesco, ¿de acuerdo? Del parentesco de Josafat con Acab. Y bueno, aquí dice que contrajo parentesco, Josafat contrajo parentesco con Acab, ¿sí? Esto es muy importante. Bueno, la palabra parentesco que aparece en este versículo implica algunas cosas muy interesantes. ¿Cuáles son estas? Bueno, que para emparentar en aquellos tiempos estaba de por medio el matrimonio, amados hermanos, de, por ejemplo, en este caso, Josafat, que quería emparentar con Acab. Ellos, para poder llegar a un acuerdo y emparentar, tenían que casarse sus hijos, algunos de ellos. Entonces,
esta palabra parentesco nos habla de eso, nos habla de esto, de dar una hija en matrimonio, ¿sí? Y de esta manera contraer pues este parentesco por el matrimonio de los hijos. Entonces esto fue en lo que participó Josafat con Acab. Contrajo parentesco, nos dice el versículo 1 de este capítulo 18 de Segunda de Crónicas. Entonces emparentaron, se convirtieron en parientes. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de ellos tenía que dar a su hija en matrimonio y entonces contraer matrimonio con esa familia, pues a través de los hijos, pero uno tenía que pues dar a su hija en matrimonio. En este caso, el que dio la mujer o la hija fue Acab, mientras que Josafat dio a su hijo para que este parentesco se confirmara. Entonces, pues este asunto de emparentar, amados hermanos, de tener un parentesco, implica que para que yo quisiera tener parentesco con otra familia, es porque había afinidad con esa familia. Es decir, que yo me sentía como identificada con esa familia, como que yo podía de pronto verme parecido a esa otra familia. Había como cierta simpatía por esa familia, había un vínculo con esa familia, había una semejanza con esa familia y por eso decidía emparentar con ellos, ¿sí? Porque había muchas cosas en común. Esto era precisamente lo que se practicaba a través de las familias que querían tener parentesco. Había afinidad, es decir, había esta situación, había como un vínculo, había simpatía entre las familias, había algo de parecer entre las dos familias y por eso llegaban a estos términos. Uno daba a su hija en matrimonio con el hijo de la otra familia para que este parentesco pudiera llevarse a cabo. ¿De acuerdo? Bueno, se dice que aún esto es un dicho de estos tiempos, ¿no? O sea, el matrimonio, cuando dos personas se casan, pues tanto el hombre y la mujer se casan con la familia, y esa es la verdad. O sea, no solamente te casas con quien va a ser tu esposo o con quien va a ser tu esposa, sino ya va implícito toda la familia. Ahí está la familia metida, quieras o no. No puedes como separarte de la familia ahí está. Y bueno, eso es lo que estaba sucediendo con este parentesco entre estas dos familias. Entonces, podemos ver que este versículo 1 nos habla de el acuerdo que hubo entre estos dos reyes para ser parientes. Hubo un acuerdo entre ellos. ¿Cuál fue este acuerdo para emparentar? Bueno, el matrimonio entre sus dos hijos, ¿de acuerdo? Por parte de Josafat, el hijo que se casó fue Joram. Joram es el próximo rey del que vamos a hablar terminando con Josafat, porque es hijo de Josafat, ¿de acuerdo? Joram. Y por parte de Acab, la hija que fue ofrecida al matrimonio para consolidar este parentesco, ¿sí? Fue a su hija llamada Atalía. Qué tremendo. Bueno, entonces, pues ahí están los involucrados para formar este parentesco, Joram y Atalía, estos dos personajes que se unieron en matrimonio para consolidar el parentesco entre estas dos familias, la de Josafat y la de Acab. Bueno, debemos recordar, amados hermanos, que anteriormente existían conflictos entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Hablamos, por ejemplo, en su momento de los problemas que había entre Baasa, que era el rey de Israel, que por ahí estaba edificando un lugar llamado Ramá, que era un lugar importante y obstruía el paso de Israel a Judá y de Judá a Israel. Y entonces tuvo conflicto este rey Baasa, rey de Israel, con Asa, ¿se acuerdan? Y esto permaneció por algún tiempo. Ahí podemos ver algunos descendientes de Baasa que todavía tenían conflicto con el reino del sur, el reino de Judá. Pero aquí vemos que esa situación ya no estaba sucediendo, ya no había conflicto entre el reino del norte y el reino del sur. Con este matrimonio, con la consolidación de este parentesco entre Acab y Josafat,
podemos ver que con este matrimonio se obtuvo la paz. Bueno, el reino del norte y el reino del sur otra vez estaban unidos, otra vez estaban juntos por este parentesco entre estos dos reyes. Bueno, entonces nosotros podemos hacer la siguiente pregunta en relación a este parentesco entre Josafat y Acab a través de sus hijos Joram y Atalía. Podemos preguntar lo siguiente: ¿fue correcto? ¿Fue correcto este parentesco entre ellos? Aunque se alcanzó, amados hermanos, nuevamente como la paz entre el reino del norte y el reino del sur. ¿Habrá sido correcto el parentesco entre Josafat y Acab? ¿Qué piensan de esta situación? Bueno, vamos a ver algunas cosas. Entonces, pues podríamos decir que fue un gran avance, fue un gran logro el hecho de que, pues sabemos que en el tiempo de Roboam se dividió el reino, ¿de acuerdo? Y comenzó a haber conflictos entre estos dos reinos, cuando antes era un solo pueblo, ¿sí? Pero ahora vemos que nuevamente, después de algunos conflictos, parecía que todo estaba acomodándose de manera que nuevamente, por medio de este parentesco, pues otra vez la paz y la unión entre estos dos pueblos, pues se estaba llevando a cabo. Entonces podemos decir, pues tal vez fue correcto la unión entre estos dos reinos. Pero déjenme decirles, amados hermanos, que Dios reprobó esta unión. Este parentesco fue reprobado por Dios. Bueno, Dios no lo vio con buenos ojos y, como vamos a ver mucho más adelante, el resultado de este parentesco no trajo buenos resultados. No lo trajo. Y trajo resultados muy graves, consecuencias terribles para la descendencia de David, para la casa de David, para el reino de Israel. Pues no sé, tal vez todo podía seguir como siempre, pero para el reino de Judá sí hubo consecuencias muy graves. El parentesco entre Josafat y Acab sí trajo consecuencias muy, pero muy graves más adelante. ¿A qué me refiero? Mateo capítulo 1, versículo 8, que es el versículo que estamos viendo, es un versículo muy fuerte. Vamos a leer Mateo 1:8. Dice aquí: Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram. Joram es el involucrado en este acuerdo entre Josafat y Acab, ¿de acuerdo? Este hombre que se menciona aquí, Joram. Dice, y Joram, pues bueno, engendró a Uzías. Si leemos el libro de los Reyes y leemos Crónicas, nos vamos a dar cuenta que este versículo, Mateo 1:8, está omitiendo a 3 generaciones, hermanos. 3 generaciones. 3 generaciones que fueron borradas por este parentesco que aparentemente estaba proveyendo paz y la unión nuevamente entre el reino de Israel y el reino de Judá. Pero desafortunadamente, amados hermanos, nos damos cuenta que no fue visto bien por Dios, de tal manera que en la descendencia de Jesucristo se omiten 3 generaciones. De Joram se salta a Uzías, y en medio de estos 2 reyes podemos ver a 3 reyes que fueron borrados de la descendencia de Jesucristo, pertenecientes también a la descendencia de David. 3 generaciones. Terrible. Entonces el parentesco entre Judá y Acab, entre Josafat, y Acab, no fue correcto, hermanos. No fue correcto. Entonces vemos que sí hubo consecuencias ante ese parentesco que al parecer el versículo 1 nos enseña que fue propuesto por este Josafat. Porque nos dice la Biblia aquí, regresando a 2 de Crónicas 18, versículo 1, dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, dice, y contrajo. ¿Quién es el que contrajo parentesco con Acab? Fue Josafat. Es decir, que podemos pensar que probablemente Josafat fue el de la gran idea. Fue el que propuso, ¿por qué no
pues emparentamos a Acab. Yo propongo que mi hijo Joram se case con tu hija Atalía. Y de esta manera que haya parentesco entre tu reino y mi reino. Pero vemos que delante de los ojos de Dios esto no fue agradable, esto no fue correcto. ¿Por qué? Porque las consecuencias de esta unión familiar omitió, borró, eliminó a 3 generaciones de la descendencia de David. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque de pronto, déjenme decirles de esta manera, la unión de Joram, quien era hijo de Josafat, con Atalía, la hija de Jezabel y de Acab, amados hermanos, contaminó la línea de la vida procedente de David, que iba a llegar como resultado inmediato Jesucristo. Entonces Dios no permite que su descendencia fuera contaminada, que su descendencia fuera estropeada, que en su descendencia, como aquella parábola de Mateo 13, donde se habla de esta harina pura que representa a Cristo, dice que una mujer, qué interesante, una mujer dice que metió 3 medidas de levadura y entonces se leudó la masa. Es decir, que al Cristo que es puro, que es la harina pura, esa mujer de Mateo capítulo 13 metió estas 3 porciones de levadura y se leudó toda la masa. Es decir, se contaminó la pureza de aquella harina fina. Entonces la descendencia de Cristo, la descendencia de David no podía ser contaminada. Y Josafat, amados hermanos, permitió que la descendencia de David, la descendencia que llegaría a Cristo, fuera contaminada y por eso fue omitida, se omitieron 3 generaciones. 3 generaciones tuvieron que ser borradas para quitar la levadura, ¿de acuerdo? Para que otra vez la masa pudiera estar pura. A ver, vamos rápidamente ahí a Mateo 13 para leer esa parábola. Es Mateo 13, versículo 33. Dice aquí, Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Qué interesante que fueron 3 medidas de harina. Y en la descendencia de David, 3 generaciones fueron omitidas. Porque la masa, amados hermanos, porque esta harina de esta parábola que estamos viendo, Mateo 13, 33, esta harina representa a Jesús. Y es una harina fina, es una harina no procesada, es una harina pura en toda la extensión de la palabra, amados hermanos. Pero a esta harina pura que representa a Jesucristo, ¿sí?, se le añadió por una mujer 3 medidas de levadura. Y entonces la masa leudó, es decir, creció de manera extraña, ¿de acuerdo? Y esto no es visto con buenos ojos por parte de Dios. Así que podemos ver, amados hermanos, que lo que sucedió con Josafat al permitir que emparentara, al emparentar con Acab, no fue correcto. ¿Por qué? Porque contaminó la descendencia de David, es decir, contaminó esta línea de la vida que llevaba como objetivo el que Cristo fuera manifestado en carne. Qué tremendo. Dios no podía tolerar esa levadura. Dios no podía tolerar esta mezcla con una familia. Amados hermanos, pues todos hemos leído de Acab y su maravillosa esposa Jezabel, una bruja, una adoradora de Baal, perseguidora de los profetas y asesina de los profetas de Dios. Era la mente dominante en el reino de Acab, esa mujer. Era la que gobernaba en el reino. Acab prácticamente era un títere, ¿sí?, movido por los hilos de esta mujer. Ella era la mente perversa dominante en el reino de Israel. Y a Josafat se le ocurrió emparentar con esa familia. ¡Qué terrible!
no fue bien visto por Dios. Entonces vemos por qué Mateo 1:8 emite 3 generaciones que proceden de ese matrimonio entre Joram y Atalía. Porque de ese matrimonio pues nació pues, su hijo, ¿no? El hijo de este matrimonio que fue excluido por parte de Dios, y otras 3 generaciones en total. Entonces, después de que Josafat murió, el que llegó al reino fue su hijo Joram, quien se había casado con esta Atalía. Y en este versículo de Mateo 1:8, bueno, salta de Joram hasta Uzías, excluyendo a 3 generaciones. Y ahí vemos que salta de Joram a Uzías. Si leemos con calma tanto Reyes como Crónicas, nos vamos a dar cuenta quiénes son los reyes que fueron omitidos. Uno de ellos, ¿sí?, el hijo de Joram y Atalía, inmediatamente que ellos tuvieron su hijo, ¿sí?, Atalía y Joram tuvieron su hijo, este hijo ya fue cortado de la descendencia o de la genealogía de David y de Jesucristo. ¿Quién es este personaje? Ocosías. Si quieres leer de él, puedes encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 8, del 25 al 29, ahí se habla de este rey Ocosías, y también en Segunda de Crónicas 22, del 1 al 6. Entonces, este fue el primero en ser excluido de esta descendencia de David. El siguiente es un rey que a mí me sorprende muchísimo, pero está incluido como uno de aquellos que fue excluido de la descendencia de David, y es el rey Joás. Este rey Joás, bueno, todos conocemos más o menos su historia, ¿no? La podemos ver ahí en Segunda de Reyes 12, del 1 al 21, y en Segunda de Crónicas, capítulo 24, del 1 al 27. ¿Qué es lo que pasó con este rey? Bueno, siempre ese rey me ha llamado la atención por cómo él fue guardado de la muerte. Porque para esto, precisamente esta mujer, Atalía, ¿sí?, cuando su hijo Ocosías muere, o sea, primero está Joram, el esposo de Atalía, como rey. Muere Joram, porque era un hombre malo delante de los ojos de Dios, muere de una manera vergonzosa por una enfermedad terrible. Y entonces sube al reino de Judá, ¿sí?, Ocosías. Y Ocosías es asesinado, ¿sí?, muere, amados hermanos, muere este hombre, o bueno, no sé si fue asesinado, pero muere Ocosías, y entonces su madre, Atalía, mata a todos para que ella se establezca como la primer mujer reina en Judá, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que eso que hizo Josafat fue terrible, porque dio lugar a que tiempo más adelante una mujer perversa, hija de Jezabel, llamada Atalía, estuviera en el reino de Judá. Eso Dios no lo podía permitir. Qué tremendo. Y vaya que estuvo algunos años ahí reinando. Bueno, esta mujer mata a todos los descendientes ahí que pudieran ser oponentes al reino, pero hay una mujer llamada, déjenme les digo rápidamente cómo se llama esta mujer, Josabet, esposa de Joiada, que era un sacerdote. Y este matrimonio de Josabet y Joiada guardan en el templo de Dios por 6 años a este niño en ese momento llamado Joás. Y todo el tiempo que este sacerdote Joiada vivió, el rey Joás estuvo en los caminos de Dios. Pero una vez que murió el sacerdote, este rey llamado Joás se olvidó de Dios, y de hecho se atrevió a matar a un profeta llamado Zacarías, quien era hijo de este sacerdote Joiada. Qué tremendo, olvidándose de todo el favor, la misericordia, la compasión que tuvo Josabet y Joiada con este niño llamado Joás. Pero bueno, este Joás, amados hermanos, fue también alguien que fue omitido de la descendencia de Jesucristo. Entonces, Ocosías, Joás, y el tercero es Amasías. Y Amasías podemos leer de él también en Segunda de Reyes,
capítulo 14, del versículo 1 al 22, y en segunda de Crónicas 25, del 1 al 28. Entonces, estos tres reyes procedentes de este parentesco, ¿de acuerdo? Estos tres personajes que sí ocuparon el trono en Judá, fueron borrados de la descendencia de Jesucristo porque Dios no aprobó esa descendencia. Dios no lo aprobó. Entonces ahí estaba Joram y Atalía, tuvieron su frutito que fue Ocosías y no entró en la descendencia de Jesús. Y después de Ocosías, Joás tampoco entró en la descendencia de Cristo, y el tercero fue Amasías, que tampoco apareció en la descendencia de Jesús. Después aparece Usías y otra vez retoma la descendencia de Cristo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Entonces vemos, insisto en esto, que el parentesco propuesto por Josafat con Acab no fue bien visto delante de los ojos de Dios. Podemos ver las consecuencias graves y terribles que trajo. Qué horror, ¿no creen? Bueno, sabemos que pues Acab y Jezabel eran unos idólatras. De hecho, Acab fue de los peores reyes en Israel. Yo creo que fue el peor de todos. Este hombre que anduvo en los caminos de Jeroboam, es decir, en la idolatría, pero él también introdujo la adoración a Baal. Y otra vez retomó la adoración a Asera. Pero bueno, este hombre y su esposa, Acab y Jezabel, pues fueron un matrimonio muy terrible, muy, muy terrible. Pero bueno, aquí podemos ver que el reino de Judá y el reino de Israel otra vez estaban en un vínculo de paz, pero no fue proporcionado por Dios esa paz por estos dos reyes. Bueno, entonces fíjense, vemos que Josafat contrajo parentesco con Acab a través del matrimonio de sus hijos, ¿de acuerdo? Ya hablamos de eso, Joram y Atalía. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo nos habla de este tipo de uniones para tener parentesco. Y dice aquí: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Eso era lo que estaba pasando con Josafat. ¿Qué le pasó a Josafat? O sea, se le fueron los pies, hermanos. Se equivocó rotundamente. Porque podemos ver que parte de su descendencia fue borrada. Qué tremendo. Entonces, el apóstol Pablo nos dice: no se unan en un yugo desigual con los incrédulos. Acab era un incrédulo, él no creía en Dios. Su esposa Jezabel menos. El frutito de Acab y de Jezabel, llamada Atalía, peor. Tampoco creía en Dios. ¿Cómo le pudo caber en la cabeza? ¿De dónde provino ese pensamiento de Josafat de decir: voy a permitir que mi hijito Joram se case con Atalía? Oigan, hermanos, Josafat conocía a Acab, sabía cómo era él y su mujer. Por consecuencia sabía la educación que estaban dándole a sus hijos. Josafat no ignoraba esto, y él permitió. De hecho, él prácticamente estaba ofreciendo a su hijo en un sacrificio a dioses extraños, porque el ofrecerlo a un matrimonio raro provocó lo que ya estamos hablando: la omisión de 3 generaciones por causa de este parentesco fallido, de este parentesco con el que Dios no estaba de acuerdo. Qué terrible situación, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué tiene que ver? Dice aquí Pablo: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? A Josafat se le olvidó, amados hermanos, que la justicia de Dios estaba dentro de su reino por causa de Cristo, porque era la descendencia que provenía de David e iba a llegar hasta Jesús.
Así que, ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? Mientras que en la línea de David estaba la justicia de Dios, en la línea de Acab, amados hermanos, y de Jezabel estaba la injusticia. Tan injustos eran que ellos no buscaban a Dios, no querían nada con Dios, amados hermanos. No querían nada con Dios. Perseguían a los profetas de Dios, se oponían ante todo lo que fuera el Dios verdadero. Entonces, ¿qué relación hay la justicia con la injusticia? Ninguna, pero Josafat consintió en que su hijo Joram contrayera matrimonio con Atalía. Ahora sí que el mismo Josafat aventó a las vías del tren, amados hermanos, a su propio hijo y con él a 3 generaciones. Terrible, de verdad terrible. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, Josafat lo sabía. Lo sabía perfectamente, pero él permitió que hubiera esta unión. Y la luz con las tinieblas no puede unirse, pues es ilógico, no se puede. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es una palabra que significa Satanás. O sea, ¿qué tiene que ver Cristo con Satanás? Y es la verdad, amados hermanos, porque ¿qué tiene que ver Cristo con los demonios que adoraba Jezabel y Acab? ¿Qué tiene que ver Cristo con Satanás? Nada. Pero bueno, podemos ver que esto es lo que estaba pasando con este parentesco entre estas dos familias. Y la última parte de este versículo 15 dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Pues Josafat permitió que su hijo, que pues bueno, por lo que vemos más adelante, amados hermanos, pues también fue un hombre terrible. El hijo de Josafat fue un tipo terrible. Pero ¿saben por qué fue un tipo terrible? Porque se casó con Atalía. Eso lo veremos más adelante, pero se dejó influenciar el hijo de Josafat, llamado Joram, por la familia de Acab y de Jezabel. Y lógicamente, principalmente, ¿sí?, por su esposa Atalía. Entonces, llevaron a un extremo en el que este Joram también fue un hombre igual que Acab y Jezabel e igual que su esposa Atalía. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, vemos que pues no sabemos con certeza, bueno, les debo este dato, si Joram pues tenía que ver también a su padre. Su padre, pues ya hemos visto algunas cosas, mandó a que se predicara en todo Judá, en todo el pueblo de Judá, la palabra de Dios. Porque seguramente él, amados hermanos, también tenía comunión con la palabra. Y podemos llegar a pensar que también instruía a sus hijos en la palabra, pero ¿de dónde llegó ese pensamiento? ¿De dónde llegó esa motivación, ese sentimiento? ¿De dónde llegó ese vínculo con la familia de Acab? O sea, esa simpatía. ¿De dónde llegó esa simpatía, ese decir, pues tú y yo, pues somos lo mismo? Somos muy semejantes. ¿Dónde está la semejanza de la que le estaba hablando Josafat a Acab? ¿Dónde está esa semejanza? No había, hermanos. Pero aquí, de verdad que este Josafat se equivocó terriblemente ante esta situación. Bueno, entonces vemos, amados hermanos, que pues ¿qué tiene que ver un creyente con un incrédulo? Pues nada. Pero Josafat permitió que su hijo Joram se casara con una mujer que es incrédula, adoradora de Baal, igual que su madre Jezabel. Qué terrible, qué terrible, qué terrible. Pero bueno, avancemos un poco más. Segunda de Crónicas 18, versículo 2. Bueno, este versículo 2 nos confirma no solamente el parentesco entre Josafat y Acab, sino que este versículo nos muestra el aprecio y la amistad existente entre ambos reyes. Porque parece ser que sí había un cariño entre ellos dos. Pero pues aquí tenemos que pensar muchas cosas, hermanos. Hay relaciones que no convienen. ¿Lo están escuchando bien? Hay relaciones por
por muy identificado que tú te sientas con algunas personas, Dios no está de acuerdo. Esta palabra parentesco, insisto en esto, del versículo 1, ¿sí?, nos habla de que Josafat tenía afinidad con Acab. Es decir, que de pronto Josafat podría decir, pues es que somos muy parecidos tú y yo. Los dos le vamos a la América. O al Cruz Azul, el que quieras. Hay mucha semejanza, hay afinidad entre tú y yo, somos parecidos, hay simpatía entre tú y yo, hay un vínculo muy fuerte entre tú y yo. Eso implica la palabra parentesco, pero aquí vemos en este versículo 2 que había una amistad y un aprecio mutuo entre Josafat y Acab y Josafat. ¿Por qué? Porque este versículo 2 nos dice, y después de algunos años de que ya emparentaron estos dos, dice, descendió, o sea, Josafat, dice, descendió a Samaria para visitar a Acab, a su consuegro. Pues voy a ver a mi consuegro. Le voy a echar una visitadita. Ya lo tengo olvidado por algunos años. ¿Cómo lo quiero a ese amigo Acab? Mi aprecio, mi amistad por él es muy grande, así que lo voy a visitar. Dice, por lo cual Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Entonces podemos ver que Acab, cuando se enteró, viene mi consuegro, Josafat, con quien hemos emparentado. Híjole, y entonces Acab se emocionó, amados hermanos, y comenzó a preparar un banquete para recibir a su consuegro Josafat. Y entonces podemos ver en este versículo 2 lo que les estoy diciendo, había un gran aprecio y una gran amistad entre estos dos reyes. Y se hizo mucho mayor el aprecio entre los dos, pues por el parentesco que ahora tenían con el matrimonio de sus hijos. ¡Qué tremendo! Pero aquí podemos pensar esto, hermanos, les digo, no todas las relaciones con muchas personas nos convienen. En serio, de verdad se los digo. Hay relaciones que no convienen, hermanos. Hay personas que pueden llegar a contaminarte. Hay personas que pueden llegar a pegarte su pensamiento y que tú te vuelvas de un pensamiento con otra persona que está equivocada. Esto pasa mucho, desafortunadamente, en los jóvenes cristianos que asisten a la universidad y terminan la universidad y comienzan con una maestría, con un doctorado. De pronto se llenan de tanto conocimiento, amados hermanos, que se hacen uno con la instrucción que están recibiendo y se apartan de los caminos del Señor. Por eso les digo, hay compañías que no convienen, de verdad. A veces se tiene que pagar un alto precio. Hay veces que en las universidades los cristianos están solos, estudiando solos. Porque a veces es difícil el ambiente de una universidad, y más en estos tiempos, amados hermanos, el que puedas decir, pues mi amigo, mis compañeros, porque el mundo ya es muy agresivo y muy violento. Desde mis tiempos ya era muy difícil el ser un cristiano en la universidad. Y no solamente ahí, en cualquier otro lado. O sea, entonces hay personas con las que no conviene, amados hermanos, el tener relación muy estrecha, muy cercana, de verdad que no conviene. Aún les voy a decir algo, desafortunadamente dentro de la cristiandad también hay corrientes de doctrinas que no nos conviene a veces tener relación con muchos de ellos, en serio. Yo conozco 2 que 3. Puede pensarse que me caen mal, pero cuando hablas con esa persona te quieren judaizar. Digo, no conviene tener relación con esa persona, aunque sea cristiana, de verdad. Porque sus pláticas son para debatir, sus pláticas son para quererte. O sea, él estudia algo y como lo tiene bien preparado, y al parecer es una persona lista de la persona que estoy hablando, en algún lugar de un gran país estoy hablando de esa persona, como prepara muy bien algunas cosas,
pues ya llega con todo el conocimiento y dice, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Pues te agarra así como, a ver, ¿cómo está el asunto? Entonces, como que no le agarras la onda. Pues déjame te explico. Y te quiere meter a fuerza sus rollos del judaísmo. Y es cristiano. Yo no sé por qué la gente le tiene tanto afecto, tanto como que, vamos a cuidarlo. No. Si hace daño, hay que cortar, amados hermanos. De verdad. ¿Por qué? Porque hay pensamientos o hay personas que probablemente no nos convenga, amados hermanos, tener mucha relación con ellos. Y desafortunadamente dentro de la cristiandad suele suceder exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por esto que les estoy diciendo, porque hay diferentes doctrinas que de pronto nos pueden hacer daño, amados hermanos. No hay nada mejor que ser instruidos en la palabra de Dios, en la palabra pura, sin mezcla, sin no diluirla, sino la palabra de Dios que sea expuesta como es, porque la palabra se explica con la misma palabra, y no doctrinas extrañas y cosas que de pronto nos extravíen del Señor. Aún yo creo, amados hermanos, que el emparentar, hablando de esto que estamos hablando, de un cristiano con otro cristiano de otra iglesia, quién sabe, hermanos, no sé. Según la Biblia, yo puedo decirles que hay ejemplos donde, por ejemplo, Abraham, pensemos en Abraham. Abraham, ¿qué es lo que hizo para casar a su hijo Isaac? Él dijo a su siervo de mayor confianza, ve a mi parentela, que no se case con ninguna de las cananeas que están aquí, ve a mi casa, a mis parientes, con mis familiares, y trae a la mujer que se va a casar con Isaac. No traigas a ninguna cananea, no traigas a ninguna otra, ¿de acuerdo? Qué tremendo, amados hermanos. Y podemos ver que Dios aún tenía como este celo de decir, aún ustedes, pueblo mío, no se unan a la tierra a la que van a llegar a conquistar, a la tierra de Canaán, no se unan con ellos, porque ellos serán por tropiezo para ustedes, porque ellos serán un aguijón para ustedes, porque serán lazo que los va a hacer caer y los va a hacer desviar su corazón de mis caminos. ¿Se acuerdan de esa instrucción de parte de Dios? No des a tus hijas en casamiento con los extranjeros de Canaán, ni tampoco tomes mujeres para tus hijos. Qué tremendo. Dios era muy celoso en esa situación. Entonces, no sé, hermanos, puedo estar equivocado, pero a veces el emparentar aún con cristianos tenemos que ver, los que se van a casar tienen que ver con quién se van a casar. De verdad se los digo. Porque de pronto el choque de doctrinas que puede ser a veces complicado. Y no tendría que ser complicado porque todos tendríamos que ser instruidos en la palabra de Dios, pero desafortunadamente sucede esto. Bueno, entonces vemos que había un aprecio y una amistad muy profunda entre estos dos reyes, Josafat y Acab. Y en esta visita de Josafat a este hombre llamado Acab, dice la Biblia aquí que este Acab persuadió, ¿de acuerdo?, a este Josafat para que lo acompañara a una batalla contra Ramot de Galat. Esto lo dice también el versículo 2. Entonces, Josafat fue el que tomó la iniciativa en esta visita con este Acab. Él bajó a Samaria, ¿de acuerdo? Y entonces ya estando ahí en Samaria, dentro de este banquete que le preparó Acab, pues Acab le dijo a sus siervos, ¿saben qué? Hay una ciudad que nos pertenece, no la hemos tomado, así que vamos a armar nuestro ejército para ir y conquistar ese lugar, para tomarlo porque nos pertenece a nosotros, a Ramot de Galat. Y pues ya que estaba ahí presente Josafat, pues este Acab le hace una propuesta. Y dice la Biblia aquí en 2 de Crónicas 18, versículo 2, que Acab persuadió a Josafat para que lo acompañase a la guerra. Entonces, bueno,
estando allí, en ese banquete, Primera de Reyes 22, versículo 3, nos dice lo siguiente, que Acab le preguntó a sus siervos que estaban allí, ¿no saben que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estaba diciendo esto Acab? Porque Acab tuvo una batalla contra Siria. Y aunque Acab no se acordaba de Dios, Dios le dio una gran victoria a Acab. Entonces el rey de Siria, Ben-Hadad, le dijo que le iba a entregar esa tierra, entre otras esta de Ramot de Galaad. Entonces, pues Acab dijo, no hemos ido a tomar posesión de eso que Ben-Hadad nos dio porque yo lo vencí en una batalla. Y entonces Acab estaba dispuesto a tomar posesión de lo que le pertenecía, de esa tierra, Ramot de Galaad, que era un lugar importante dentro de Israel. Bueno, así que Acab, dice la Biblia, que persuadió a Josafat para formar parte de esta batalla. Y la palabra persuadir, que vemos ahí en el versículo 2, regresando a Segunda de Crónicas 18, versículo 2, la palabra persuadir significa seducir o incitar. Es decir, que pues te preparé este gran banquete, de verdad que me da mucho gusto el que me vengas a visitar, hay un aprecio profundo por ti, tenemos una amistad entrañable, tenemos simpatía el uno por el otro, tenemos un vínculo muy profundo, de hecho hemos emparentado, así que yo te persuado, o sea, es decir, comenzó a seducirlo, comenzó a incitarlo para participar en una batalla, ¿de acuerdo? En una batalla apoyando a Acab. También esta palabra significa, persuadir significa engañar. Bueno, ahí estaba Acab, pues incitando y seduciendo a Josafat para que participase en esta batalla contra Siria. Bueno, en el versículo 3 leemos la propuesta de Acab al rey y la respuesta, la propuesta de Acab y la respuesta de Josafat. Dice el versículo 3, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, fíjense la respuesta de Josafat, yo soy como tú. ¿Qué respuesta? Dice, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Qué tremendo. Fíjense, la respuesta de Josafat me hace pensar muchas cosas. Leemos del apoyo que le estaba brindando el rey de Judá, Josafat, al rey de Israel llamado Acab, en esta batalla contra el rey de Siria. Y esta batalla no le correspondía a Josafat, y Josafat se estaba entrometiendo en algo que no le concernía. Pero él dijo, yo soy como tú, pues míranos, o sea, me siento tan identificado contigo, otra vez, pues hemos hecho un parentesco, ¿de acuerdo? O sea, hay una semejanza entre tú y yo, hay un parecido entre tú y yo, tengo mucha simpatía, tengo afinidad contigo, tengo un vínculo muy profundo contigo. ¿Cómo no te voy a apoyar si tú y yo somos lo mismo? Tú y yo somos lo mismo, ¿cómo no te voy a apoyar? Qué tremendo, hermanos. Bueno, Josafat se atrevió a decir eso. Yo soy como tú. Hay una afinidad muy profunda entre tú y yo. Y mi pueblo es como tu pueblo también. Pero la pregunta es esta, ¿es verdad? ¿Es verdad que Josafat era como Acab y el pueblo de Judá era como el pueblo de Israel? Porque Josafat lo dijo, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Y en Primera de Reyes 22, versículo 4, dijo, y mis caballos son tus caballos también. Entonces, ¿era verdad lo que estaba diciendo Josafat? Bueno, Segunda de Crónicas 19, versículo 2, la segunda parte, en el capítulo 19, ya después de esta batalla en la que sí apoyó Josafat, apoyó en esta batalla contra el rey de Siria, apoyando a Acab, pues Josafat estuvo a punto de morir, pero ya regresa sano y salvo, y cuando va regresando a Jerusalén, le salió un profeta llamado Jehú, hijo de Anani,
Y nos dice ahí el versículo 2, la segunda parte, dice que le dijo este profeta al rey Josafat: ¿al impío das ayuda? ¿Al impío das ayuda? Dice, ¿y amas a los que aborrecen a Jehová? Fíjense cómo Dios estaba calificando y cómo Dios veía a Acab. Y por eso Dios mandó a este profeta Jehú para decirle: al impío, es decir, al perverso, ¿das ayuda? ¿Cómo se te ocurre, Josafat, participar en una guerra, participar en una batalla en la que estuviste a punto de morir por tu imprudencia, por tu supuesta simpatía con el rey de Acab, porque lo amas tanto, porque lo quieres tanto, porque es tu gran amigo? Estuviste a punto de morir porque te metiste en una batalla que no te correspondía. Pero más allá de apoyarle en esta batalla, Dios le estaba diciendo a Josafat: ¿al perverso das ayuda? ¿Cómo es que ayudas al perverso? Dice, ¿y amas a los que me aborrecen? ¿A los que me detestan? ¿A los que me odias? ¿A los que me odian? ¿Les brindas ayuda y apoyo? O sea, fíjense la gravedad de estas palabras que el profeta Jehú le estaba hablando a Josafat. ¿Cómo es que Josafat podía apoyar a una persona perversa? Y vaya que Acab lo era, y su esposa Jezabel también lo eran. ¿Cómo es que apoyaba a este Acab? Y luego Dios le dice algo tremendo, dice, y amas a los que me aborrecen, a los que me odian, a los que me detestan, a los que, pues me aborrecen. ¿Cómo es que les brindas ayuda a ellos? Qué tremendo, hermanos. Por eso la Biblia dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos por los otros, entre nosotros. Tú tienes que preferir a tus hermanos en Cristo. Más allá que tu compadrito Antonio, que es bien buena onda, pero ni es cristiano. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos por los otros. Pero aquí vemos que este Josafat le estaba brindando ayuda a una persona perversa que aborrecía a Dios. Y lo más grave de este asunto es que Josafat amaba a Acab. Lo amaba, es increíble, lo amaba. Amaba a aquel que aborrece a Dios. Como que no tiene congruencia esto, pero vemos que así era. Y bueno, podemos ver que Josafat estaba dispuesto a apoyar a este rey. Lo apoyó, de hecho, y estuvo a punto de morir. Pero bueno, ya con esto termino, porque ya son 7:30. Pero fíjense cómo la Biblia nos describe a Acab. Primera de Reyes 16, del 29 al 34, nos describe cómo era este hombre llamado Acab. Y bueno, en resumen, para no leer estos versículos y ya ir terminando, la Biblia nos dice que este hombre, Acab, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, dice, más que todos los reyes que reinaron antes de él. Es decir, más que Jeroboam, aquel que hizo esos ídolos esos becerros de oro y que adoraban a los demonios, que instituyó sus propias fiestas, que instituyó a sus propios sacerdotes. En fin, este hombre, Acab, hizo cosas peores que todos los reyes de Israel. Y algo peor, algo aborrecible, espantoso que hizo este Acab fue casarse con Jezabel. El casarse con ella, amados hermanos, fue algo terrible, era como retar a Dios. O sea, tú has dicho que no nos casemos con extranjeros, yo me voy a casar con una extranjera, no como Salomón, que se casó con muchas extranjeras, yo me voy a casar con alguien muy especial, con Jezabel. Qué terrible. Era retar a Dios, estaba retando a Dios con ese matrimonio. Y bueno, adoró a Baal, sirvió a Baal, edificó un templo para Baal en Samaria. Y bueno, algo que nos dice muy grave esta parte de la escritura es que provocó la ira de Dios. Acab, amados hermanos, provocó la ira de Dios. Es decir, que Dios, todo el tiempo de Acab que reinó, Dios estuvo enojado con Acab. Todo el tiempo la ira de Dios estaba sobre ese hombre.
Y bueno, este hombre también permitió que se edificara Jericó, aquel lugar que Josué había dicho que era un lugar maldito. Este hombre, Acab, permitió que dentro de su reino pudiera reedificarse nuevamente ese lugar de maldición, Jericó. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que este hombre, Acab, podemos volver a preguntar: yo soy como tú, le dijo Josafat, y mi pueblo como tu pueblo. Leyendo estas partes de la Biblia, ¿serán lo mismo? No eran lo mismo. Pero Josafat decía: pues sí, somos lo mismo, pero no es lo mismo. No era lo mismo. No era lo mismo. Vamos a dejarle aquí, hermanos, porque ya son 7:30, pero vamos a continuar hablando un poquito más de esto que nos presenta la Biblia. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, pues sabemos que tu palabra es la verdad y podemos darnos cuenta, Señor, que no fue agradable delante de ti el parentesco de Josafat con Acab. Un hombre, Acab, Señor, que era idólatra, Señor, que te aborrecía, un hombre que era perverso, que te retó al casarse con una mujer perversa llamada Jezabel. Y sabemos que todo eso no te agradó, Señor. Y creemos que Josafat también se equivocó en este asunto. Pero en el nombre de Jesús te rogamos que nos guardes a nosotros. Guárdanos a nosotros, tu iglesia. Nosotros venimos a formar parte, Señor, por la fe en Jesucristo, por haber sido justificados por Jesús. Formamos parte de esta línea de la vida, de esta línea, Señor, que tiene que ver con Jesucristo. Y te rogamos que nos mantengamos en esa línea, Señor. Y aún oramos por nuestra descendencia, para que nuestra descendencia se mantenga, Señor, en esta línea de la vida, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por los hijos, por los nietos, Señor, porque son tu descendencia. Señor, declaramos que nuestras generaciones son tuyas, Señor. Que nuestras generaciones, Señor, no se apartarán de tus caminos. Que nuestras generaciones son tuyas y que nuestras generaciones no se mezclarán, Señor. No se mezclarán con el impío, no se mezclarán con la injusticia, no se mezclarán con las tinieblas, no se mezclarán con Satanás. Lo declaramos en el nombre de Jesús y bendecimos a nuestra descendencia. Bendecimos a nuestra descendencia, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones, hasta tu regreso, Señor. En el nombre de Jesús declaramos en el nombre de Jesucristo que nuestra descendencia no se apartará a la derecha ni a la izquierda, que nuestra descendencia te pertenece, que ha sido sellada con tu espíritu y rociada con tu preciosa sangre, y que tú los has predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser tuyos, para que entren dentro de tu dinámica espiritual, Señor, y para que entren dentro de tus propósitos eternos. Oh Señor Jesucristo, gracias por nuestra descendencia, gracias por los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, bendecimos a nuestra descendencia, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestra descendencia. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, Señor. Amén.